Estamos en la redacción del Diario de la Nación. Estoy muy bien acompañado por una escritora, ensayista, sin dudas una de las intelectuales más importantes que tiene hoy en día la Argentina. Estoy hablando de la señora Beatriz Sarlo. Usted dijo el 3 de febrero, si mal no recuerdo, que le habían ofrecido la vacuna por debajo de la mesa y a lo que usted les respondió que prefería morirse ahogada de COVID antes que vacunarse de esa manera. ¿Le puedo preguntar quién la llamó para ofrecerle la vacuna? No lo voy a decir. Lo voy a decir si un fiscal me lo pregunta. Digo, por la potencia de su respuesta. Soy una persona dura en las respuestas, en realidad. No me puedo sentir ofendida por la transgresión de otros, sino que digo, mirá cómo seguimos siendo, o cómo siguen siendo los argentinos, que estamos siempre al borde de la ley. Ahora, ¿qué subyace en ese ofrecimiento que se lo hicieron a usted y también se lo habrán hecho a otras personas? ¿Cuál es la intención del que ofrece la vacuna por izquierda? ¿Es que lograr simpatías con el gobierno? ¿Es que alguien le deba un favor al gobierno? ¿Qué piensa usted? No tengo la menor idea. Supongo, puedo suponer que es una lista de notables o de gente conocida o de lo que fuere que ha recibido la vacuna y que eso vendría a ser un mérito del gobierno y no un demérito como sería desde mi perspectiva. Pero no tengo la menor idea, no puedo atribuir a intenciones. ¿La llamó alguien del oficialismo luego de que usted dijera que se lo ofrecieron por debajo de la mesa? Digo, pensando bien para tal vez empezar a investigar si había irregularidades o no con el reparto de la vacuna. Habría que saber de qué oficialismo. A mí no me llamó nadie, pero habría que saber de qué oficialismo podrían haber llamado. ¿Qué opina de la reacción del gobierno una vez que se conoció, que habló Berbisky y se conocieron estos vacunados VIP? ¿Piensa que es suficiente con la renuncia de Ginés? ¿Cómo evaluó la respuesta? Bueno, la renuncia de Ginés era inevitable, digamos, un ministro que constituye un hospital público importantísimo en la zona de Buenos Aires y el conurbano en vacunatorio VIP, en cualquier país del mundo hubiera salido eyectado del ministerio, o sea que la renuncia de Ginés era inevitable. El gobierno tenía que hacer eso, aunque sea para tratar de limpiar en parte el escenario donde el ofrecimiento sucedió, si es que realmente sucedió. ¿Cree que Bisotti podía desconocer lo que sucedía en el ministerio? Yo no tengo idea del grado de secretismo con el cual algunas medidas políticas se llevan a cabo. Cuando describen el espacio en el cual funcionaba Ginés y en el cual trabajaba Bisotti, uno dice que eran espacios muy próximos y es probable que se vieran las cosas, no los papeles, salvo que Bisotti entrara de noche a robar papeles y luego no confesara que robaba papeles, cosa que es completamente inverosímil y llévenla a una policial esa, no a un análisis político. Lo que resulta así verosímil es pensar, preguntarse, no se veían los movimientos de personas, los rumores de los empleados que trasladaban esos papeles, etc. Tiendo a pensar que de alguna manera Bisotti podía estar enterada de la cuestión, pero no tengo pruebas de eso. Entonces, si hay algo que me parece cuestionable, por lo menos, en la forma en que se construyen noticias, es que se construyen noticias con pruebas endebles o con suposiciones e hipótesis, y en el peor de los casos con suposiciones e hipótesis de personas que no son expertas en el tema sobre las cuales hacen suposiciones e hipótesis. Para pensar en la cuestión ética, moral, ¿no? ¿Qué pasa con las personas que fueron vacunadas y que hoy pertenecen al gobierno? Que, por ejemplo, Malena Galmarini salió a tratar de explicar por qué estaban vacunados sus padres, en lo que pareció más una cargada que una explicación, porque los padres se vacunaron antes de que empezara el plan de vacunación. ¿Cuál es su opinión sobre qué es lo que tendrían que haber hecho o qué era lo que usted esperaba como ciudadana?
Yo creo que de esas personas, algunas de ellas las conozco, conozco a Malena, deben vivir en un infierno ético. Lo que han hecho vacunando antes de lo que les correspondiera, llevándolos por la puerta de atrás, diciendo yo soy fulanito de tal, Durriego, Galvarini o quien fuere, esa presión que han hecho sobre el aparato burocrático sanitario del Estado, tiene que habérseles convertido hoy en un infierno ético. Somos todos iguales. Yo creo que yo no me vacuné porque era incapaz de enfrentar a un vecino vacunado sabiendo que ese vecino o vecina no estaba vacunado. Era incapaz. Ya no hubiera salido más de mi casa. Es decir, no me hubiera valido la vacuna porque hubiera sido incapaz de salir de mi casa. Porque hubiera sido incapaz de mirar de frente a las personas que yo sabía que no estaban vacunadas y que tenían más o menos mi edad, o que tenían más o menos las enfermedades que todo el mundo porta, o que tenían la misma ansiedad por lograr esa solución, o no sé si será una solución definitiva, pero esa parada de la pandemia que significaba la vacuna. Entonces yo pienso, si tengo que decir que esas personas tienen conciencia moral, yo digo decir, deben vivir en un infierno ético de remordimientos, de vergüenzas. Y ahora, para tratar de meternos un poco en la cabeza de uno de los vacunados, ¿por qué piensa que lo hicieron? ¿Porque son personas que no tienen moral o son personas que naturalizaron cierta cultura del privilegio? Yo no puedo decir, yo puedo decir deben vivir en un infierno ético, no puedo decir que no tienen moral, porque además algunos los conozco. La nombraste a Malena Galvarini, me resultaría muy difícil decir no tiene moral y siempre lo supe, me resultaría dificilísimo, o sea, la persona que yo he respetado. Entonces, decir no tiene moral es que nunca la tuvieron. Uno puede decir es un grave error moral, eso sí uno lo puede decir. Y si yo la viera hoy a Malena Galvarini, diría, te equivocaste en términos morales, no te equivocaste porque no te salió este proyecto que tenías en AISA, no te equivocaste porque el agua corriente salió un poco menos este mes que el mes pasado, no te equivocaste porque en la licitación no elegiste al mejor de los oferentes, no te equivocaste por eso, te equivocaste en una cosa que no tiene retroceso. Podemos llegar a pasar por alto graves transgresiones que en otros países no pasarían. Cuando Fernández dice acaben con esta payasada, el primer payaso de ese corso fue el presidente de la República, dado que el presidente de la República es el responsable, se haya enterado o no de la cuestión. Entonces, me reía el otro día conversando con alguien y le decía, fíjate, cuando yo era joven decía, quiero que la Argentina se parezca a Escandinavia. Después dije, bueno, a cualquier país europeo. Cuando apareció Merkel dije, quiero que se parezca a Alemania. Ahora digo, quiero que la Argentina se parezca al Uruguay. Ahora, usted lo sabe mejor que nadie, las palabras que usamos para definirnos a nosotros y a los que nos rodean, en general hablan de cómo nos percibimos a nosotros mismos y a los otros. Y yo escucho muy seguido a todos los políticos hablar de sí mismos como la clase política. ¿Y cree que acá hay una cuestión semántica, o sea, que el hecho de llamarse clase política es un tema semántico, o que de verdad se creen una clase aparte que tiene derecho a levantar el teléfono y pedir la vacuna o pedir algún otro tipo de favor? Yo creo que es algo que se ha generalizado, que incluso lo usan los sociólogos y los politólogos, hablan de la clase política, no son solamente los políticos. Creo que no debe atribuirse a eso, al margen de que sea la denominación justa para designar al sector de aquellos que hacen política, al margen de que lo sea, creo que no debe atribuirse a eso la independencia respecto de los valores que muchos de nuestros políticos han demostrado. Pero otros que creían fuertemente en la política, como para no ir más lejos, Raúl Alfonsín, creía fuertemente en la política y no hubiera objetado que se hablara de una clase política, Raúl Alfonsín no hubiera hecho las transgresiones que realizó esto.
¿Y en qué queda la sociedad, ¿no?, en medio de todo esto, cuando ve que el Estado es el que muchas veces digita buena parte de nuestra vida y el que pone las normas, pero al mismo tiempo es el que transgrede, es el que otorga privilegios? Queda en lo que está, es decir, encuentra buenas razones para evadir en impuestos todo lo que se evade en la Argentina. Es decir, eso que usted llama la sociedad y que yo diría cada uno de nosotros, dice, a mí me van a querer cobrar este impuesto, me suben ganancias, ahora voy a meter bajo la mesa tal cosa que tengo, queda en lo que está. Queda en una sociedad que tiene una alta evasión impositiva, que cada vez que tiene que pagar impuestos cree que está sacrificando la cabeza de su hijo mayor, no un poco de plata que tiene en el banco, que tiende a tener parte de sus capitales depositados en el exterior, etcétera. Cree que queda esa sociedad, que le refuerzan sus peores reflejos, que es estos delincuentes de la vacuna no les pago un impuesto más. Frente a un panorama tan complejo como el de la Argentina, parece tierra fértil para que de repente venga lo que comúnmente se llama un outsider de la política, que suelen ser, por experiencias en otros países, personajes polémicos o en muchos casos muy extremistas, como por ejemplo, en Estados Unidos Donald Trump. ¿Piensa que eso en la Argentina puede llegar a pasar? ¿Qué piensa de los outsiders de la política? Los Estados Unidos no puede pasar de ese mismo modo en la Argentina. Con lo repudiable que es la figura de Donald Trump, que tiene muchos rasgos parecidos a los de Cristina, estilísticos. Muchos rasgos, el carisma de Trump y el carisma de Cristina tienen rasgos muy parecidos. Estaba escribiendo esa nota cuando surgió la cuestión de las vacunas y entonces la jubilé la nota, pero creo que voy a volver a ella. Donald Trump tiene además dos grandes partidos, está entre dos grandes partidos. Uno es el partido por el cual fue elegido, el Partido Republicano, y el otro es el Partido Demócrata. Tiene un congreso donde esos partidos han aprendido desde hace más de un siglo a hacer política. Los golpes militares de la Argentina, por una parte, no quiero disculpar todo con los golpes militares, pero los golpes militares de la Argentina, por una parte, interrumpieron las formaciones de sucesivas camadas generacionales de la clase política. Cuando uno ve la solidez del Partido Republicano y del Partido Demócrata, es porque uno ve la solidez de un sistema político que no fue interrumpido por los militares cada vez que no les gustaba el color de la corbata del presidente de la República o del sombrero de la primera dama. Ya que mencionó a Cristina, ¿qué opina de este silencio que ya es muy prolongado, viene de hace mucho? Que demuestra que es parte de su inteligencia política. Es decir, sobre Cristina se puede decir de todo lo que uno ha dicho durante años y ha escrito durante años. Supongo que nadie piensa que soy cristinista. Pero siempre pensé que era una persona políticamente inteligente, o por momentos inteligente, y yo creo que su silencio ahora es parte de esa inteligencia. Lo deja que Fernández se incinere solo, que vaya a México y empiece a gritar frente al presidente de México, completamente desfasado. ¿Usted se imagina esa escena con Cristina? Yo no me la puedo imaginar. Hubiera ido con una imagen de grandeza, no con la imagen de un político no presidencial, que empieza a gritar frente a su colega de otro país, empieza a gritarle maldiciones a su propio país. O sea que el silencio de Cristina es astuto, como casi todas sus movidas.